Bueno, la reforma es necesaria para solucionar los problemas de recaudo del país, pero no sé qué tanto la reforma que plantea el gobierno sea la adecuada para solucionar estos inconvenientes. Ahora, la viabilidad no sé porque es que vienen elecciones del 2026, entonces podríamos decir que una discusión en el Congreso pondría a las personas que aspiran nuevamente a las corporaciones públicas o que tienen otras aspiraciones de tipo electoral a oponerse a esa reforma porque pues sería algo impopular en este momento. Buen día amigos de Quién y Qué. El día de hoy estamos con Cristian Quiñones, ex subdirector de fiscalización de la DIAN, además magíster en ciencias políticas y especialista en gerencia tributaria. Y hoy vamos a hablar de lo que se espera para la DIAN en este 2025. Así que le doy la bienvenida a Cristian. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, Juan. ¿Cómo vamos? Muy bien, Cristian. Quisiera arrancar la entrevista preguntándole cuál es el principal reto que tiene la DIAN al mando de Luis Eduardo Ginás, que es el nuevo director que asumió hace un par de semanas el mando de la entidad. Bueno, evidentemente el principal reto que tiene Luis Ginás es poder recomponer la situación de recaudo que atraviesa el país. Ya vimos en el plan financiero que se publicó actualizado el fin de semana pasado que se habla de o se presenta una caída nominal en el recaudo de 18,6 billones de pesos. Eso básicamente es como el 7,09%. Sin embargo, si a eso le aumentamos el tema inflacionario del 5,20, estamos hablando que realmente el recaudo cayó en un 12,3%. Entonces, el principal reto que tiene Luis Ginas es recomponer ese tema del recaudo. Sin embargo, quiero ser franco en esto. Desde mi punto de vista, yo veo la tarea un poco imposible, muy difícil, porque no hay unas condiciones nuevas bajo las cuales uno pueda decir que el 2025 va a ser diferente al 2024 salvo por los impuestos que se han puesto para efectos del catatumbo en este tema del estado de conmoción interior y estos impuestos por ser decretados en el marco de la conmoción interior como el IVA de los juegos de suerte de azar y el tema del impuesto por exportación de la industria extractiva, pues tienen que ir destinados exclusivamente a el tema de conmoción interior que es el catatumbo. Entonces, en ese sentido, por más que se hablen de 12 billones, pues el panorama nacional es el mismo del 2024, entonces es muy difícil hablar de un incremento del recaudo que él pueda cumplir con esa meta si no se presenta una reforma tributaria que subsane todo lo que provocó la reforma tributaria del 2022 de Petro, que lo vimos en el resultado del 2024. Cristian, y usted ya que mencionaba la reforma tributaria, ahorita el nuevo ministro de Hacienda ha hablado de una propuesta de nueva tributaria para este año. ¿Usted qué tan viable ve esa tributaria para solucionar los problemas tanto de la entidad como de recaudo que tiene el país en este momento? Bueno, la reforma es necesaria para solucionar los problemas de recaudo del país, pero no sé qué tanto la reforma que plantea el gobierno sea la adecuada para solucionar estos inconvenientes. Ahora, la viabilidad no sé porque es que vienen elecciones del 2026, entonces podríamos decir que una discusión en el Congreso pondría a las personas que aspiran nuevamente a las corporaciones públicas o que tienen otras aspiraciones de tipo electoral a oponerse a esa reforma porque pues sería algo impopular en este momento. Y como la plantea el gobierno, considero que no es el camino. Porque lo primero que tendría que realmente el gobierno plantearse de cara a una reforma tributaria es una amnistía que permita recuperar la cartera que tiene la DIAN. Eso quiere decir que estamos hablando aproximadamente de 12 billones de pesos. Y es que el agravante es que en el plan financiero que presentó el gobierno este fin de semana, le está aumentando la meta de la DIAN en 55 billones. Si nosotros decimos que la recuperación de cartera en una amnistía que no la ha planteado nunca el ministro de cara a la reforma, es 12 billones de pesos, pues todavía hay algo más por recuperar. Y ese algo más por recuperar lo plantea en el sentido de poner de carácter permanente unos impuestos que están ahorita en el Estado de Comercio Interior, como por ejemplo grabar las exportaciones del sector de hidrocarburos y la industria carbonífera, y por el otro lado crear impuestos para la economía naranja. Y eso, en cierta medida, quiere decir que desincentiva la inversión extranjera atada a estos sectores
que fue precisamente lo que provocó la reforma tributaria del 2022, que además trajo consigo la caída del recaudo en el 2024. Entonces creo yo que no han tenido un análisis claro de esos errores que cometieron con la reforma tributaria del año 2022 y lo que van a hacer ahorita es incrementarlos, agigantarlos, porque muy seguramente con una reforma como la que está planteando Guevara, seguramente, valga la redundancia, gran parte de la inversión extranjera o lo que queda o lo poco que queda de esta inversión extranjera en estos sectores va a migrar y va a haber menos contribuyentes, por ende menos impuestos. Creo yo que la reforma tributaria que sería plantear el gobierno debería buscar remediar lo del 2022, que es tal vez volver a traer ciertos beneficios tributarios para los sectores que dinamizan la economía de cara a una reactivación económica. Y eso no se ve tal vez por un tema ideológico en el sentido técnico fiscal del país. Cristian, y tengo entendido que la DIAN como entidad no cumplió las metas para el 2024. De hecho, ha habido ya continuos cambios de dirección en la entidad. ¿Por qué falló? ¿Qué pasó en el 2024 y no se alcanzaron esas metas? Bueno, aparte de lo que he planteado la reforma tributaria, yo creo que sí hubo una falla de gestión Ujú. desde el primer director que tuvo el gobierno Petro, es decir, Luis Carlos Reyes. El tema de Luis Carlos Reyes, hay dos puntos, dos perspectivas. La primera, que efectivamente por más que él fuese un académico muy estudioso de los temas económicos del país, pues realmente la academia dista mucho de la realidad. Y en Claro. ese sentido, esta era su primera experiencia laboral. O sea, eso no es un tema que, por ejemplo, yo me estoy inventando. Si usted analiza la hoja de vida de Luis Carlos Reyes, su primera experiencia real fue ser director de la DIAN. Entonces, semejante responsabilidad con una entidad demasiado difícil, pues llevó a que de pronto la DIAN no tuviera la línea necesaria para abordar los retos en materia de recaudo, en materia de gestión, porque aunque nosotros podemos decir la DIAN tiene 15.000 funcionarios, de esos 15.000 funcionarios casi que todos saben lo que tienen que hacer, pues la DIAN siempre tiene una línea, por más técnica que sea, y de pronto faltó línea en esa parte, y por el otro lado, pues cuando llega Jairo Orlando Villabona, yo creo que ya era insalvable, porque cuando uno mira históricamente el comportamiento del recaudo del país, se da cuenta que el primer semestre de todos los años es el pico más alto del recaudo. Y si Jairo Orlando llega en junio del 2024 con un recaudo caído, pues él no podía hacer nada por salvar la entidad. De hecho, creo yo que traer a Luis Ginás, no por Luis Ginás, sino por el cambio, es un error para la DIAN porque Jairo Orlando venía teniendo una curva de conocimiento de la entidad que seguramente le permitía tener la claridad de la línea que iba a dar este año para al menos poder raspar la olla, como se dice vulgarmente, y tratar de mitigar el tema del recaudo. Luis Ginas llega y se va a tomar su tiempo conociendo la entidad, haciendo los cambios que necesita y eso nos va a poner casi o nos va a trasladar casi que a abril. Él puede estar medio mirando qué hacer y ya es tarde. Ya abril es tardísimo en temas de recaudo del país y además que las metas que se está planteando pues este gobierno con el plan financiero 2025 son muy ambiciosas en materia de recaudo, demasiado, o sea, yo creo que aumentar el recaudo con respecto al cumplimiento del año pasado en 55 billones es una cifra exageradísima que además también da el mensaje que muchos de nosotros creemos, pensamos, o por lo menos yo particularmente digo tajantemente, al gobierno le falta mucho en el tema de la precisión en las cifras o en las proyecciones que hace de cifras económicas, y eso es lo que mantiene al país en constante riesgo, porque al no cumplir, pues también tenemos que eso repercute en un alza del interés de la deuda porque las calificadoras de riesgo nos van a bajar la calificación sí o sí, porque nuestras proyecciones no se van a cumplir. Estamos de cara a un posible déficit fiscal, entonces no sé hasta qué punto. Déficit fiscal, un posible déficit fiscal, y quiero aclarar, continuo, ¿no? O sea, porque Sí. ya lo vimos en el 2024. Es decir, que según lo que usted nos dice, el gobierno estaría como teniendo unas expectativas demasiado altas a las que realmente debería tener en cuanto a temas de la DIAN y del manejo que está teniendo la entidad en el recaudo. Claro, las expectativas son muy altas, porque mire, los que son más optimistas Ujú. proyectan que el recaudo del país va a estar alrededor de unos 270, 278 billones de pesos en el 2025.
y el gobierno se ha puesto una meta de 298,7 billones de pesos. Entonces, mientras el gobierno también está diciendo en sus estimaciones que más o menos la caída o el ajuste fiscal va a quedar en menos 5,1 de cara al BIP, al PIB, perdón, al Producto Interno Bruto. Sí. Yo le podría decir que a eso hay que sumarle esos 20 billones que van a faltar, y estaríamos hablando de un déficit fiscal aproximadamente entre 24 y 26 billones de pesos, finalizando el 2025 con las condiciones actuales que tiene el país en materia fiscal y en materia de impuestos. Cristian, y yo quisiera que usted le explicara a nuestros seguidores y a nosotros de paso, ¿qué es la regla fiscal? ¿Por qué es tan importante esa regla fiscal para la DIAN y pues para, como tal, para el gobierno, para el país? Ok, mire Juan, póngale cuidado. Resulta que usted tiene un salario, ¿sí? Y usted con su salario hace una proyección y dice, mire, si yo me gano 10 millones, yo no me voy a gastar más de 7 millones, porque necesito pues dejar 3 millones de provisión para ciertas cosas. Ujú. La regla fiscal lo que le dice a usted es que no se pase esos 7 millones. ¿Por qué? Porque cuando usted se pasa esos 7 millones tiene un desbalance en sus finanzas. Y como usted se supone que tiene que guardar esos 3 millones, si usted ya no tiene esos 3 millones, para poder cubrir eso tiene que adquirir deuda. Y el próximo mes, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con usted? Que ya no van a ser 7 millones, sino que usted tiene que reducir a 6 o 5. Básicamente lo que determina la regla fiscal es que usted, pues su gasto no puede ser superior a sus ingresos, primero. Y segundo, que debe haber un límite en su gasto de acuerdo a sus ingresos. Pero ¿qué pasa si usted que está acostumbrado a ganar 10 millones y tiene un límite de 7 millones, llega un mes en el que recibe 6? ¿Sí? Sí. Entonces ya ahí es donde entramos en situación de déficit. La importancia de la regla fiscal es que le fija un límite al gobierno del gasto con respecto al ingreso, que incluso en el proyecto de ley de financiamiento que se cayó a finales del año pasado, el gobierno buscaba eliminar ese límite. Y en ese sentido, ¿por qué se toma la determinación cuando no se alcanzan las expectativas de sacar al director si realmente esa no es la respuesta o no es como la solución a poder cumplir todos estos parámetros? O sea, quisiera poder entender un poco la pregunta, Juan, y básicamente es, si la salida del director no hace nada, Ujú. o sea, ¿por qué sacarlo? ¿Sí es como lo que quiere plantear Juan? ¿O de Sí, pronto no porque me... es que se me hace curioso, digamos, que haya salido el anterior director de la DIAN, que era Villabona, si había durado tan poco, 6 meses en el cargo y realmente ya los problemas venían desde antes, cuando estaba el anterior director. Ok, mire, le voy a decir una cosa. A mí en alguna vez en junio me preguntaban qué opinaba de Villabona. Yo de Villabona conocía temas académicos, pues yo también, aparte de técnico, aunque soy más técnico que académico, soy académico. Entonces, digamos que en esos temas académicos uno logra saber cuál es la línea hacia la cual se dirige Villabona, y más allá de lo académico no podía hablar, pero sí fui tajante en un tema, y fue decir, la persona que llegue a la Diana en junio se va a quemar en diciembre. Era clarísimo, ¿sí? Era clarísimo que eso iba a pasar, ese iba a ser el resultado, porque estaban pintando como que llegaba una persona a salvar algo que ya no se podía recuperar, ¿sí? O sea, yo creo que en el fondo Jairo Orlando sabía que podía ocurrir este tipo de situaciones, de pronto tenía una esperanza de que no fuese así, y creo también que como él era ficha de Ricardo Bonilla, pues eso también repercutió porque hubo cambio de ministro, ¿sí? Seguramente si Ricardo Bonilla siguiera siendo el ministro de Hacienda, Jairo Orlando seguiría siendo director de la DIAN. Y llega a la DIAN una persona como Luis Ginas, que es básicamente del consorte de Gustavo Petro, que de hecho Luis Ginas venía sonando hace muchísimo tiempo. Segura, lo que pasaba es que Bonilla pues no iba a permitir que le pusieran otra persona que hablara directamente con el presidente, porque ya ve cómo fue esa relación Reyes-Bonilla, que también, entre otras cosas, es la causal de los temas de recaudo que tiene el país con este tema de los litigios que tanto sonó el año pasado. Y una pregunta importante también que se hace la gente cuando se habla de la DIAN es el tema de cómo mejorar y modernizar los procesos de cara a las personas que tributan.
porque normalmente se escuchan comentarios de las personas que indican que la página siempre está caída, que los procesos son muy tediosos, y siento yo que ese es un reto también que debe tener la DIAN marcado para lo que viene en lo que queda del gobierno de Petro. Efectivamente, Juan, mire que una de las causales de evasión que tiene el país no es por una evasión digamos, unas ganas de no pagar impuestos por parte de los colombianos, sino que los procesos son difíciles a la hora de tributar y cumplir con las obligaciones. Ujú. Eh, de cara a esa situación que ya hay estudios, se ha evaluado, lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional, lo ha hecho el Banco Mundial, lo ha hecho la misma DIAN, pues se implementó en el año 2018, se empezó a implementar en el año 2018 un proyecto de modernización tributaria. Ese proyecto avanzó casi que hasta el 17-19% hasta cuando sale el gobierno Duque y cuando llega Luis Carlos Reyes paró el proyecto de modernización de la DIAN. Tan es así que el primer escándalo, por así decirlo, de Reyes siendo director de la DIAN fue el parón en la importación de mercancías durante casi 3 meses porque él no quiso continuar con el sistema que ya estaba bastante evolucionado en materia aduanera, sino que decidió ir a un sistema anterior que casi que todas las importaciones las aprobaba la DIAN de forma manual y eso frenó las importaciones en su momento. No fue a finales del año 2022, ¿sí? Entonces, mire que ese punto de la modernización es muy importante. Ahorita Luis Ginas lo primero que hace es decir que eso hay que retomarlo y básicamente tiene que hacerse porque en la medida en la que usted le facilite el cumplimiento de obligaciones a los contribuyentes, pues va a haber un aumento en el recaudo por cumplimiento voluntario, ¿sí? Es muy diferente cuando una persona contribuyente tiene un contador, por así decirlo, que está pendiente de sus impuestos todo el tiempo y le toca sí o sí aguantarse los múltiples inconvenientes tecnológicos de la plataforma de la DIAN, que cuando usted coge una persona que no tiene nada que ver con esto, que no trabaja en esto, va a querer pagar su impuesto, la página está caída, entonces dice después vuelvo y finalmente nunca pagó y se vuelve un deudor moroso de forma involuntaria. ¿Por qué involuntaria? Porque es que es la administración la que no le está permitiendo cumplir. Entonces es muy importante la modernización. Habría que ver, el Banco Interamericano de Desarrollo le dio 250.000 millones de dólares al país para ejecutar este proyecto de modernización, pues habrá que ver si ahorita con la llegada de Gina se retoma el tema. Y una duda que me entró es, y de pronto si me la puede resolver y a nuestros seguidores, es por qué Luis Carlos Reyes en su momento decidió frenar esa modernización que ya venía avanzada desde el gobierno de Duque. Mire, yo no encuentro ninguna explicación lógica más allá de una decisión ideológica, ¿sí? Creo yo que es un tema el efecto retrovisor, que lo que está para atrás nada sirve, entonces volvamos a empezar. Y tal vez de pronto eso. Y otra de las razones que tal vez ha utilizado en su momento Luis Carlos Reyes es porque hasta donde iba avanzado el proyecto era contratando a empresas privadas, exactamente de otros países mexicanas, para que llevara a cabo ese proyecto de modernización, que además es una de las empresas que maneja todo este tema de tecnología o innovación tecnológica en las administraciones tributarias en casi todo el mundo. Y pues el sentir ideológico o tal vez, no creo académico, pero sentir de Luis Carlos Reyes y tal vez quienes lo acompañaban, era que eso debía ser elaborado en casa. O sea, básicamente desde la DIAN tendría que hacerse este tema del desarrollo tecnológico, pero pues yo no, o sea, y siendo también ex DIAN y con todo el aprecio que yo le pueda tener a casi que muchos de mis ex compañeros DIAN, sobre todo en la parte de tecnología que trabajé muy de la mano, yo no creo que la DIAN cuente con los funcionarios idóneos para desarrollar un trabajo de esta envergadura. Tan es así que mire que ahorita con el incremento de funcionarios de la DIAN que han llegado a tecnología, la mayoría de los que han sido o han ganado el concurso para ingresar a la DIAN en esa área son ingenieros de sistemas que no saben de programación. Entonces ya como desde la casa, ¿de dónde se va a coger la DIAN para hacer una plataforma de esa envergadura y que funcione y que además, muy importante, permita
controlar los que se hacen en la plataforma de forma tal que mitigue todos los actos de corrupción que también ocurren al interior de la entidad. Quisiéramos que habláramos también de un tema importante y son los impuestos nuevos que se pueden poner. Usted ya los mencionaba algunos ahorita, pero hay uno que siempre llama la atención, es el impuesto a las iglesias, porque ha sido tan difícil poder ponerle impuestos a esas entidades y es una propuesta que viene otra vez de la mano de la reforma que están proponiendo para este año. Ok, yo pienso que el tema de los emolumentos eclesiásticos es un tema impopular, por así decirlo. Eh, para una persona que, sobre todo en el Congreso, que, que básicamente obtiene su trabajo a partir del voto popular, es muy difícil meterle la mano a congregaciones religiosas, porque representa a nivel electoral muchas cosas. Y mire que hay unos temas que tal vez no se tienen en cuenta y que incluso Jairo Orlando, ahorita que sale la DIAN, comentaba cuando estuvo en la discusión de ley de financiamiento, porque para él era novedoso el tema. El Ujú. lobby que se maneja en el Congreso es impresionante, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene un Congreso donde la mayoría, no la mayoría, pero gran parte de los congresistas han sido elegidos por el apoyo de estas congregaciones, pues muy seguramente esas mismas congregaciones les van a decir, oiga, esto no debe pasar. Porque si usted me pregunta a mí, sinceramente, yo creo que sí debe haber un impuesto a las iglesias, porque es que el tema del diezmo ya se ha transformado a otra serie de actividades económicas que realmente realizan las iglesias y que bajo ese argumento sí debería grabarse porque no es solamente un diezmo de cara a la comunidad o a labores sociales. Incluso en muchas ocasiones hemos visto congregaciones religiosas en las que se ha comprobado por hechos noticiosos que las personas al frente de estas iglesias han utilizado esos aportes para incrementar su patrimonio, que es la razón de ser de la renta. La renta es todo ingreso susceptible a aumentar su patrimonio y todo lo que sea para ese fin debería estar grabado en el país o debería tener impuesto. Cristian, y ya para ir finalizando como tal esta charla, quisiera que nos diera un panorama general de lo que pueden esperar los colombianos de la DIAN y desde el plan de financiamiento que tiene el gobierno para este 2025, ya siendo el último tramo de gobierno largo que le queda a Petro. Ok, mire, el plan financiero que fue publicado, que por sí le digo los supuestos macroeconómicos que se plantean, las proyecciones que están ahí planteadas están mal en ingresos. Si nosotros miramos el informe que sacó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal después de que el gobierno hizo el recorte de 12 billones, el mismo Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que a pesar de independiente no deja de ser del gobierno, manifiesta que el recorte de gasto debería ser de aproximadamente 40 billones, entonces estamos hablando que falta recortar el gasto más en 28 billones, que el ingreso, como le planteé ahorita, la expectativa de ingreso está muy alta, debería estar casi que por debajo en 20 billones y eso que fue ajustado en 16 billones comparado con lo que se presentó inicialmente como plan financiero. Pues yo le podría decir que lo que se espera para el país a final de este año es déficit fiscal nuevamente, una caída en el recaudo, acompañada de déficit también porque no hay un recorte del gasto y porque si llega a haber recorte del gasto, el gobierno le echa mano es al gasto de inversión, no al de funcionamiento. Y al echarle mano al gasto de inversión, cuando usted reduce la inversión, pues también reduce el ingreso del país, porque pues no hay dinámica económica, ¿sí? No hay un dinamismo económico que mueva esto y permita aumentar los ingresos. En ese sentido, pues considero yo que vamos a terminar el país nuevamente este 2025 con déficit, salvo que, mejor dicho, saquen una varita mágica y transformen todo y vuelva todo a un estado anterior y llenen de beneficios, por ejemplo, al sector de hidrocarburos o al sector extractífero. Mire que, y ya que usted hace esa pregunta y quiero como referirme a ese tema, Claro. mire que las decisiones de gobierno cómo afectan el consumo en los hogares colombianos. Nosotros debíamos seguir explorando nuestro gas, ¿sí? El Ujú. gobierno decide parar esto y mire que ya estamos hablando de un aumento del 35% en el gas en los hogares colombianos por cuenta de que el gobierno decidió de buenas a primeras importar gas. Y mire lo que genera a largo plazo. Mire, el sector económico de la industria extractiva es un aliado económico del país, ¿sí? Es el único que hoy en día podríamos decir que levantaría esto. Entonces hay que darle los beneficios para que ayuden a reactivar la economía de nuestro país.
El gobierno no tiene esa visión, al contrario, está proponiendo aún más impuestos para ellos. Entonces, yo creo que el panorama es desalentador, sin contar lo que pueda generar el presidente a través de X de cara a Donald Trump, que eso también afecta, aunque no lo crea, porque estamos hablando de dos polos opuestos, pero totalmente viscerales a la hora de tomar decisiones. O sea, cero diplomacia y eso también repercute en la economía. Póngale cuidado que hubiese pasado si hace 2 semanas ese inconveniente con el tema de los deportados no hubiese pasado de horas, sino se hubiese trasladado a días con aranceles del 25 de lado y lado. O sea, eso hubiese sido nefasto para la economía del país. La gente hoy en día no tiene con qué asumir el consumo básico y creo que eso es lo que viene también para el resto de año. Así que lo único que queda de mensaje es aguantar lo que se pueda porque no veo al gobierno en posición, y menos ahorita con cambios ministeriales, eh, con una posición clara de querer remediar la situación, quitarle un poco el tinte ideológico a lo técnico y tomar decisiones lógicas en materia económica. Cristian, de parte de todo el equipo de Quienique, quiero darle las gracias por este espacio, porque realmente es un espacio que sirve para que nosotros y nuestros seguidores entendamos un poco el proceder de la DIAN para este 2025. Y bueno, está totalmente invitado a próximos espacios que tengamos para poder hablar de todos estos temas que son de interés nacional, ¿no? Gracias, Juan. Gracias por la invitación.